Jóvenes, buenas noches. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están, jóvenes? De regreso, de retorno de su descanso. Nayeli Camargo, buenas noches, Miss. Buenas noches, Nayeli. Joel Ángel Polanco. Jóvenes. Nuestro curso es gestión de costos y presupuestos. Estamos en la semana 6. Vamos a ver costos por procesos. ¿Qué serían los costos por proceso? Vamos a compartir. ¿Se ven, jóvenes? Sí, Miss. Ya, jóvenes, vamos a seguir con las clases. Ahora nos toca costos por proceso. La semana pasada hemos visto los costos por órdenes. ¿Ya? Los costos por órdenes donde se llevaban por órdenes específicas, estaban seguidas por las órdenes de producción, donde se tenían en cuenta
los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación podrían determinarse su costo unitario, ¿ya? Se lleva a cabo le dicen por órdenes específicas porque si se mandan a hacer, como decir, dentro de la industria, entonces hasta que no se acaben, como se dice, al momento de ser, por ejemplo, hay que tenerla cuando se hacen por medidas en las tuercas, cuando se mandan a hacer este tipo de trabajo, de acuerdo a las especificaciones, es donde se va a tener que tener en cuenta para hacer este tipo de, llevar a cabo estos costos, ¿ya? En cuanto a los costos por órdenes. Y ahora nos toca ver los costos por proceso. Los costos por proceso de producción se cargan a los procesos, a los sistemas acumulados de los costos de producción por departamento o por centro de costos. Se van acumulando, ya sean en los departamentos o en el centro de costos. Su característica de los costos por proceso, dice, los costos se acumulan por un departamento, los costos unitarios se van a determinar por departamentos en cada periodo, las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso en términos, dice, de las unidades terminadas a fin de un periodo, o de cada periodo, es una característica. Se van acumulando sus costos, los costos unitarios se van a determinar por departamento, dice, las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso. Las ventajas que nos va a dar los costos por proceso va a ser una producción continua. La fabricación es estandarizada, los costos promedios por centro de operaciones, procesamiento, dice, más económico administrativamente. El otro, en los costos por órdenes, el procesamiento dice que no era más caro administrativamente. Los costos son estandarizados. Estandarizados es que no es para una sola, sino en todo, siempre se van a tener en cuenta. Son estandarizados. Vamos a tenerlos en cuenta siempre. Es una de las ventajas. Las desventajas, dice, condiciones de producción rígidas, control más global, imposible de identificar los elementos del costo directo en cada unidad terminada. De ahí que cuantificar la producción en procesos, dice, al final del periodo y calcular la producción equivalente. En caso de que no se haya terminado, hay que buscar una producción equivalente. Con un ejercicio nos vamos a dar cuenta mejor las desventajas. ¿Es importante el costo por proceso? Pregunta. Es importante porque permite al Departamento de Contabilidad conocer las acumulaciones que han tenido los departamentos donde se realizan los procesos de mañana. Las herramientas que van a utilizar, como todo costo de producción, va a tener que ver los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Los tipos de costos que se van a utilizar son costos fijos, costo total, costo variable y costos unitarios. ¿Ya? Es lo que nos vemos este cuadro, ¿ya? Que nos explica brevemente. ¿Qué más? Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice su
A ver, ¿qué nos dice este video? Sistema de costeo por proceso. ¿Qué es el sistema de costeo por proceso? Es un sistema que aplica los costos a productos similares, que se producen por lo general en grandes cantidades y en forma continua a través de una serie de pasos de producción. Esto quiere decir que son empresas de las cuales siempre están produciendo, o sea que no se ocupa de una orden para seguir realizando en ello. Objetivo: determinar cómo se asignarán los costos a los diferentes procesos productivos, teniendo como fin principal el cálculo del costo unitario de cada producto. Cada departamento prepara un informe del costo de producción que ilustre las asignaciones. En pocas palabras, el objetivo del costeo por proceso es el cálculo del costo unitario de cada producto. Características de costo por proceso son las siguientes. Punto 1. Los costos se acumulan por un departamento. Esto quiere decir en cada una que pertenece. Eso es el cálculo del costo unitario de cada producto. Características de costo por proceso son las siguientes. Punto 1. Los costos se acumulan por un departamento. Esto quiere decir en cada una que pertenece. Siguiente punto. Cada departamento, centro de costos o proceso tiene su propia cuenta de producción en procesos. Esta cuenta se encarga con los costos incurridos en los mismos. Siguiente punto. Los costos totales y unitarios de cada departamento son agregados periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes de producción. Siguiente punto. Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada periodo. En esta imagen estamos presentando la función de una empresa, de cómo ellos llevan su proceso y por qué cada fase está pasando. Aquí se ve cómo el producto se está yendo en cada proceso, en cada área y por último que está ya realizado. Las empresas que trabajan a base de procesos miden lo que producen en unidades, como son litros, kilogramos, toneladas y en cajas, entre otras más. Ventajas. Entre el primer punto está producción continua, o sea que siempre van a estar ellos en su proceso sin tener ninguna orden que esperar. El siguiente, fabricación estandarizada. El siguiente, costos promediados por centros de operación. Siguiente, procesamiento más económico administrativamente, o sea que mientras están haciendo todo el proceso se le va quitando más el dinero en lo económico. Costos estandarizados por último. Desventajas. Primer punto. Imposible identificar los elementos del costo directo en cada unidad terminada. Siguiente punto. Condiciones de producción rígidas. Siguiente. Control más global. Y por último, hay que cuantificar la producción en proceso al final del periodo y calcular la producción equivalente. Tipos de empresas. Como son las empresas azucareras, las de zapatería, las de licores, las de cemento y entre muchas otras más. Esto ha sido todo por nosotros. Gracias. A ver, jóvenes. Tiene ventajas, las desventajas. No esperan una orden de producción, no solamente que se van llevando por etapas de acuerdo a los procesos como van cumpliendo. ¿Ya? Vamos a ver.
¿Qué más? Tiene ventajas y desventajas. Una de sus ventajas, Procesamiento más económico, administración, orden que esperar. El siguiente, fabricación estandarizada. El siguiente, costos promediados por centros de operación. Siguiente, procesamiento más económico administrativamente, o sea que mientras están haciendo todo el proceso se le va quitando más el dinero en lo económico. Costos estandarizados por último. costos estandarizados. Desventajas. Primer punto. Imposible identificar los elementos del costo directo en cada unidad terminada. Siguiente punto. Condiciones de producción rígidas. Siguiente. Control más global. Y por último, hay que cuantificar la producción en proceso al final del periodo y calcular la producción equivalente. Tipos de empresas. Como son las empresas azucareras, las de zapatería, La de las de licores. licores, las de cemento y entre muchas otras más. Esto ha sido todo por nosotros. Gracias. Ujú. A ver, jóvenes. Los costos por proceso. Ya vieron el video. A ver, vamos a compartir ahora. La diapositiva tenemos que ver. A ver. Los costos por proceso. Dice que no tienen que cumplir. No tiene que haber, ¿cómo dicen? Para que se lleve a cabo no necesitan de una orden, dice, de producción. El costo de proceso cumple varias etapas por las cuales va a pasar el producto, ¿ya? Que puede estar totalmente seriados y el producto tiene que pasar por una línea de cada uno de ellos, que pueden ser de diferentes productos, pasen sobre algunos procesos y otros no. El costeo por procesos, su aplicación generalmente es en las empresas, dice, con una forma de producción en la cual se utiliza un proceso continuo. Un proceso continuo, no para. Los costos de este proceso, la forma de realizar el costeo, implica simplemente realizar el cálculo de costo promedio por unidad, la cual se va a dividir en 3 etapas, ¿ya? Primero, se realiza la medición de la producción obtenida en el periodo. Segundo, se van a medir los costos incurridos en el periodo. Y tercero, calcular el costo promedio total repartido a lo largo de toda la producción. Como se ve, son etapas que se van a ir cumpliendo. ¿En qué etapa se encuentra? Más que todo, para medir la producción. Medir costos que se hayan incurrido y hallar el costo promedio total. El sistema de costos por proceso es aquel mediante el cual los costos de producción se van a cargar a los procesos, a los sistemas acumulados de los costos de producción, se cargan los procesos al sistemas acumulados ya por departamento o por centro de costo. ¿Cuál es la naturaleza del costo por proceso? ¿Cuál sería la naturaleza? En primer lugar, dice que el procedimiento mediante uno o varios procesos se transforma la materia prima o materiales en un producto determinado donde dicha producción es continua. El costo por proceso o departamento está integrado por 3 elementos del costo. ¿Cuáles son los 3 elementos del costo? Materia prima, mano de obra directa y costos
indirectos o gastos indirectos. Para conocer el costo unitario vamos a necesitar dividir el importe de los 3 elementos, ¿ya?, del costo entre las unidades terminadas. ¿Cuál es la característica de estos costos por proceso? Primero, la producción es continua. Segundo, la producción es uniforme. Las condiciones de transformación son rígidas. El costo unitario es el resultado de un promedio, porque no es para uno solo. La producción se inicia sin que necesariamente existan pedidos. La producción se va a iniciar sin que existan pedidos. Dice que el costo por proceso tiene generalidades y objetivos. Los costos por proceso nos marcan o desglosan 2 grandes generalidades de este procedimiento, de las cuales son uno o varios procesos por la transformación. No se puede conocer el costo unitario hasta el final de cada proceso. ¿Cuáles son los objetivos del costo? Determinar qué parte de los materiales directos, de la mano de obra, de los costos indirectos de fabricación se aplica a las unidades terminadas y qué parte se aplica a las unidades en proceso. Por lo anterior, el objetivo último es determinar el costo unitario total para determinar el ingreso. Pero no se va a poder hasta que se llegue a terminar. Ventajas y desventajas. Ventajas. El cálculo de los costos unitarios es periódico. La fabricación va a ser estandarizada. El procesamiento es más económico administrativamente. Los costos estandarizados, dice la reducción continua. En las desventajas es imposible identificar los elementos del costo directo. El cálculo de los costos unitarios de producción se efectuará sobre la base de producción equivalente. ¿Por qué decimos equivalente? Porque tenemos que ver si hay costos en proceso, si hay, de repente se utilizó para completar lo que quedó, por eso que allá nos hable de una base de producción equivalente. ¿Cuáles son las diferencias entre el costo por proceso y orden? Dice, un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo es el más apropiado cuando un producto o lote de productos se manufactura de acuerdo con las especificaciones de un cliente. Dice, un sistema de acumulación de costos por procesos se emplea cuando los productos se manufacturan mediante técnicas de producción masiva o procedimiento continuo. Dice que un fabricante de armarios por encargo utilizaría un sistema de costeo por órdenes de trabajo, en tanto que un fabricante de envase emplearía un sistema en los costos por proceso. Cuando hablamos de las órdenes, en los costos por órdenes tenemos que tener presente, órdenes es para algo específico. Y el proceso se van acumulando etapas. Etapas tenemos que tener presente de los que van, cómo se va cumpliendo las etapas, donde van a emplear técnicas, ya sea para una producción masiva o continua. ¿Cuáles son las diferencias entre un costeo por órdenes y por proceso? En el costo por órdenes, la producción es lotificada, producción bien variada, las condiciones de producción más flexibles, sus costos específicos, control más analítico, el sistema tendiente hacia los costos individualizados, el sistema más costoso en la parte administrativa, ¿ya? Y en los costos por proceso dice cuáles serían sus ventajas o sus diferencias, las condiciones de producción más rígidas, los costos promedios, el control más global, porque no son por etapas, pero al final solamente tomamos en forma global. El sistema tendiente hacia costos generalizados.
¿En qué industrias la aplican? A ver, los costos por proceso en la vidriería, en la cervecería, en el cemento, en el papel. Los costos por órdenes en las jugueterías, mueblerías. Los tipos de empresas que utilizan este costo. Dice que es un procedimiento utilizado para aquellas empresas que realizan la transformación de la materia prima o materiales. Algunas de las empresas que pueden utilizarlo son los alimentos, la petroquímica y la farmacéutica. Para poder hallar Dice que este sistema utiliza el método de promedio ponderado o el método de las primeras entradas, primeras salidas para el cálculo de las unidades equivalentes de producción y asignar los costos a la producción. Las fórmulas: materia prima es igual a mano de obra directa más la materia prima más la mano de obra directa, averiguamos el costo primo. Otra vez la mano de obra directa más los gastos indirectos va a ser igual al costo de conversión. Y la materia prima más la mano de obra más los gastos indirectos va a ser el costo de producción. Nos dan un ejemplo. El ejemplo nos dicen que vamos a producir 1000 unidades, pero ¿qué es lo que utilizan? Materia prima 80, mano de obra 7322. Como gastos indirectos tienen 8.000 y el costo total de la producción fue de 92.322. Sumando todo. 87, 88, 89, 90, 92, 94. Está bien, pues 95. Vamos a hallar el costo del producto que va a ser igual al costo de producción sobre las unidades producidas. Por lo tanto, ¿cuánto es el costo de producción? Porque ahí está la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Fueron 95.322. Y, por lo tanto, lo vamos para hallar el costo unitario, lo vamos a dividir entre las 1000 unidades. Cada una va a costar 95.32. Si lo comprobamos, llegamos a esto. Vamos a tener que hacer un ejercicio para poderlo ver y apreciarlo mejor. Aló. Sí, buenas noches, dígame. Sí, dígame. Mira, hijo, te voy a decir que yo también soy neonomástico y estoy en mi clase. Te voy a pasar mi DNI, ¿ya? Así que, por favor, estamos iguales. Y yo estoy dictando en mis clases, ¿ya? Es que no es, por favor, no es un motivo, aunque sea un momento, y estamos ahí. Yo te digo así, también es neonomástico, y sin embargo estoy acá delante de ustedes, ¿ya? Por favor, ¿ya? Sí, sí, por favor, ¿ya? Hasta luego. Seguimos, jóvenes. ¿Me escuchan? Jóvenes. Sí, sí la escuchamos. ¿En dónde vamos? ¿Por dónde vamos? A ver. ¿Qué hemos hablado? ¿Qué son los costos por proceso? ¿Qué se tiene que, en los costos por proceso? ¿Se hace todo, como dice, de porrazo o hay que llevar etapas? Hay que tener en cuenta que se van llevando por etapas y que se van acumulando los costos, jóvenes. Dentro de estos costos por proceso, encontramos que se encuentran los procesos secuenciales y los paralelos.
Ya. Dentro de los secuenciales se refiere a aquellos procesos en el que dice es el que existe cuando un proceso recibe la producción de otro proceso. Por eso son secuenciales. Recibe un proceso, dice, cuando un proceso, existe cuando un proceso recibe la producción de otro proceso. ¿Cuándo decimos que son paralelos? Porque se refiere a aquellos procesos en que van a operar independientemente uno de otro. La producción de uno de estos procesos paralelos no se convierten en la materia prima ni insumo para el otro. ¿Ya? O sea, son independientes. Cuando hablamos de este tipo de los procesos, el costo por proceso pueden ser secuenciales o paralelos. ¿Ya? ¿Cuándo decimos que hay una producción equivalente? Dice, en contabilidad de costos existe algo llamado producción equivalente. En la contabilidad de costos. Dice, dado que la industria manufacturera es una de las más importantes en cualquier país, como se sabe, las organizaciones de este tipo elaboran o fabrican diversos productos, ya sea para su venta en forma directa o indirecta. Y para llegar a esto, una de las cosas importantes y primordiales que esta industria debe saber, además de controlar, supervisar, es determinar sus costos unitarios para, dice, parte vital de esta industria. Como vemos, jóvenes, en todo el desarrollo de lo que es costos, el control, cuando hablamos de costo de producción, donde intervienen los tres elementos, es para determinar los costos unitarios. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de una producción equivalente, dice que es una de las más importantes, dice que algo llamado producción equivalente, y dado que la industria manufacturera es una de las más importantes en cualquier país, dice, este tipo, elaboran o fabrican diversos productos, ya sea para la venta directa o indirecta. Y para llegar a esto, tienen que tener en cuenta sus costos unitarios. ¿Por qué? Porque van a ser interés para todos. Los costos, al tener presente el costo de mano de obra, el costo de la materia prima o de los materiales directos, más los costos indirectos de fabricación, nos va a permitir determinar sus costos unitarios del producto que se llegue a fabricar. Seguimos con la producción equivalente. Se entiende por producción equivalente o efectiva. Es la expresión de la producción en curso en términos de unidades terminadas. O lo que es lo mismo, el número de unidades terminadas, o lo que equivale a cierta producción en curso según el grado de elaboración. Hay que tener en cuenta, nos está en lo que es la producción equivalente, pero los productos ya elaborados y terminados. Para la producción equivalente, según el contador público José Calderón, dice que es la representación de la producción en unidades como si estuvieran acabadas, teniendo en cuenta para las que están sin terminar su grado de avance. La producción equivalente representa la relación entre el todo y su correspondiente unidad de producción. Según el contador, hay que tener presente, dice, la producción en unidades como si estuvieran todas acabadas. O las que están sin terminar. O tener en cuenta el grado de avance. Pero cuando hablamos de producción equivalente, estamos hablando que las unidades deben estar terminadas. ¿Ya? O que estén en proceso, o mejor, de tomarlas como todas terminadas. Con un ejercicio lo vamos a ver, lo vamos a determinar mejor.
Acá nos dan un ejemplo donde dice se busca la equivalencia para materia prima, para mano de obra y para gastos de fabricación. Nos dice, en muchos casos el material puede estar totalmente suministrado, por lo que será necesario encontrar la equivalencia para el costo de conversión. O sea, para hallar el costo, tenemos que tener en cuenta la materia prima, la mano de obra y los gastos. Por eso es que en la anterior definición nos dice, si ya se están usando la materia prima, la mano de obra y tenemos los gastos de fabricación, ¿cómo vamos a determinar? O sea, mejor consideramos a todas las unidades como terminadas para hallar el costo, porque si vamos a dejar empezado, si el lote era de 1000 unidades, pero solamente se fabricaron 500, pero al final se llegaron a usar toda la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. Para determinar costos deberíamos de tomar ya todo, es lo que nos trata de explicar cuando se va a buscar la equivalencia, ¿ya? Porque ya el costo de conversión ya se ha dado. ¿Existen formas para calcular la equivalencia? Sí, está el costo promedio y el costo a precio más antiguo. ¿En qué consiste el costo promedio? En valorizar al mismo precio tanto el inventario que había al principio del mes o periodo como la propia producción del mes o periodo. Y el costo a precio más antiguo va a consistir en valorizar la producción que resulte aplicando el precio del mes anterior hasta cubrir el número de unidades equivalentes correspondiente al inventario inicial y al resto de la producción. Para poder entender mejor cuál es, bueno, de repente ustedes en algún momento ya han estado llevando lo que, cuando hablamos de inventarios, cuando hablamos que para tener en cuenta los costos de inventarios, hablamos de dos métodos. Uno, cuando decimos primeras entradas, primeras salidas, significa que lo que ha ingresado primero debe de estar saliendo. Algo así nos está aplicando con este del precio más antiguo. Cuando encontramos qué es lo que ingresa primero, ¿ya? Como producto, ya sea como producto determinado para que salga a su venta o como producto para utilizarlo en la producción. Lo que ingresa primero es lo que primero se va a gastar. El precio también se va a tener en cuenta del precio que ha entrado. Por eso hablamos primeras entradas, primeras salidas. Ese es un método y el otro es últimas entradas, primeras salidas. Son métodos que se van a determinar. Dice, los productos en proceso más el inventario final, menos el inventario inicial, nos brindan las condiciones para calcular la producción equivalente. Al realizar este proceso de cálculo, cada producción podría presentar una merma normal y una merma anormal. La merma normal se reconoce porque el producto está vencido y por la merma normal es cuando hay un robo. ¿Cuál sería el... Una pregunta, en la merma normal tengo por entendido también que se le considera cuando el producto, por decir, ¿no? El producto se vence, digamos, un 20 de mayo del 2022. Se retira 2 días antes cuando son perecibles y traen fecha de vencimiento, ¿ya se consideran merma también? ¿Cómo dice? A ver. Dice usted que cuando son perecibles. Productos perecibles, claro, se retira con 2 días antes de la fecha de vencimiento. Eso ya también Si ya, o sea, considera merma o solamente retiro de claro. al retirar el producto, ya si lo retiras 2 días antes, y si en el caso se lleva Claro, el control. por decir, yo he trabajado en centros comerciales y los productos, los centros comerciales como Totus, Bea, Plaza, Precio 1 y los demás, los productos que se vencían como yogur, como ¿no?